Vamos a compartir este video para hablar, para presentar someramente a los sofistas, este movimiento que ha sido tan importante y tan controversial, ¿no? de la historia de la filosofía, y también con ciertos relieves vinculados a cuestiones de la ética y también de la metafísica, en el sentido que la posición de estos sofistas, estos sabios itinerantes, que se consideraban a sí mismos sabios, ¿no? Sofistas, son un movimiento que lo hemos recibido desde la visión crítica de Sócrates y el platonismo, pero que de diversos modos han sido reivindicados. En particular, una referencia al autor Néstor Cordero, filósofo argentino que los presenta de un modo no tan negativo como la historia de la filosofía clásica o oficial, digamos, lo ha presentado, y los destaca en el sentido de la importancia del desarrollo de la vida intelectual, de la argumentación y, bueno, de todos los ejercicios retóricos y persuasivos que eso implicaba y que de algún modo es un paso de civilización. Y si tuvimos que mencionar algo que nos acerque a ellos y los ubique en ciertas perspectivas, deberíamos quizá rastrear, en primer lugar, un enemigo previo que ellos tienen, que sería la figura de Parménides, ¿no? Este primer gran pensador metafísico que identifica al ser con el pensar, esa estructura donde la abstracción del pensamiento obliga a concebir que si el logos eh, accede al ser, lo hace solamente en una relación de equivalencia. El logos no puede ser algo exterior al ser porque el ser es lo uno. Y esa condición del ser como único implica todas categorías absolutas: la eternidad, la condición de infinito, de apeiron, de inmutabilidad, de inmovilidad, y todos rasgos, como lo inengendrado, lo continuo, lo total, lo completo, que no admiten objeciones, no admiten relatividades, no admiten contingencias. Y si el pensamiento debe capturar, si el logos debe capturar al ser, lo tiene que hacer en la inmanencia del ser, pero no puede ser distinto al ser porque el ser no puede ser heterogéneo sino homogéneo. Por lo tanto, esta identidad profunda entre el ser y el pensar es lo que nos revela finalmente Parménides. Bueno, esta perspectiva, así muy sucinta, presentada aquí, solo a los efectos de ubicar al pensamiento de los sofistas, que van a tener básicamente dos condiciones fundamentales, dos rasgos distintivos. Uno es el de la relatividad con respecto al ser. No solamente el ser con mayúsculas, parmenidio, sino el ser como condición que esencia a cualquier cosa en particular. Puede ser el, el ser de un valor, el ser de un objeto. Decimos que en las problemáticas de la ética, este relativismo que va a afectar al ser para los sofistas, entre otras cosas, tiene que ver con la relatividad del bien, ¿no? La relatividad de la justicia, y expresado en términos de Protágoras, uno de los grandes sofistas, junto a Gorgias, quizá Gorgias el mayor de los sofistas, así, que ha llegado en estos días. Esta frase que determina el relativismo es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Y por lo tanto, haciendo que el problema del ser se dinamite de su condición absoluta y pase a ser la relatividad de la, digámoslo así, de la perspectiva del hombre, del ser humano, que, de acuerdo a su criterio, establece esa condición de ser. De modo tal que esto nos lleva entonces a una posición relativista, es decir, determinada por condicionamientos. El ser no es algo en sí mismo, sino condicionado por, y le quita independencia. Recordemos que, bueno, anticipémonos, o sea, a lo que después Sócrates y Platón intentarán establecer, que es una condición absoluta independiente del ser y en particular del bien y de la justicia, ¿no? Y la otra dimensión que habría que subrayar es que no solamente son relativistas con respecto al ser, sino son escépticos con respecto al saber. Y aquí es importante distinguir o establecer la concomitancia que hay con respecto al saber
en términos del el concepto griego de logos. Logos es simultáneamente pensamiento y lenguaje. Si el logos se vincula al ser, ese logos que en Parménides es esa ecuación con el ser, identidad con el ser, una identidad fuerte con el ser, para los sofistas el logos es el intento de captura de ese ser, pero si ese ser está afectado a relatividad, el saber también va a estar afectado a relatividad. Y esa relatividad tiene que ver con esa postura que denominamos escepticismo, es decir, cubrir de un manto de duda, de sospecha, cualquier intento de que el ser, ante el saber, coteje la verdad del ser. Y por lo tanto, si ese ser es relativo, el saber también es relativo. Ahora, la relatividad del saber tiene que ver con el escepticismo, y además el escepticismo es establecer una dimensión de duda con respecto al saber, y en otro punto, ese escepticismo supone también la capacidad de argumentar contra eh, otros argumentos que intenten postular eh, una, una mantenimiento, una permanencia del ser. Llega a decir Borges que se trata de tener argumentos demoledores, es decir, contra, no constructivos, sino más bien que imposibiliten el establecimiento de la verdad. Ahora, la otra dimensión del logos, una es pensar, buscar el saber, dilucidar, recoger, ¿no? Recordemos que el verbo legere, ¿no? Legate, ¿no? Del antiguo logos, tiene que ver con reunir, recoger los aspectos del ser y establecerlos en términos del pensamiento. La otra dimensión del logos es el hablar. Logos es lenguaje, hablar, comunicación, es decir, que ese saber se pueda poner en comunidad, se pueda establecer como un hecho comunicativo, puedan acceder otros a ese saber que alguien capturó. Entonces tendríamos estas tres dimensiones: el ser, el saber y el comunicar, y de algún modo esa sería la línea descendente, ¿no? Está el ser, después estaría el saber capturando el ser, y luego ese saber sabido por alguien es comunicable. Ahora, sobre esto podemos establecer, entonces, sobre este relativismo del ser, un escepticismo que estaría matizado en tres dimensiones, en tres partes. Un escepticismo radical, que lo primero que establece es atentar contra la dimensión férrea, absoluta, eh, en sí misma del ser. Y por lo tanto, si uno niega, si la postura esta del escepticismo radical niega el ser, no hay chances alguna de saber, y menos aún de comunicar, desde luego, ¿no? O sea, son mamuscas que contienen o no contienen unas con otras, ¿no? Es decir, supongamos que ante la pregunta ¿qué es el bien? Bueno, no existe el bien, o sea, no hay bien. Ante la pregunta por otras formas de inteligencia en el universo, un escéptico radical diría, no hay otras formas de inteligencia, por eso no las conocemos. O sea, ante la pregunta ¿cómo son, ¿no?, las otras formas de vida, de inteligencia? Bueno, no las podemos comunicar esos saberes porque no existen los saberes, porque no existen esas cosas, ¿no? Eh, bueno, pensemos en nuestro mundo contemporáneo acerca de la existencia de extraterrestres, y si se han encontrado o no, y la sospecha de que la NASA, que alguien lo sabe, etcétera, ¿no? Donde uno trata de, o el imaginario popular intentaría decir no existen, ¿no? Pero se conocen pero no se comunican, ¿no? Pero eso no sería un escepticismo radical. Tendríamos que ver otros tipos de escepticismo. Eh, el segundo tipo de escepticismo, llamémoslo moderado, aceptaría que el ser existe, lo que negaría es la posibilidad de conocer. O sea, que el saber que el logos es el que tiene un límite y los radares del logos no captan eso. Como si dijéramos los rayos infrarrojos y ultravioletas, unos son captables por el ojo humano, otros no, pero existen. Entonces los captables por el ojo humano entrarían en el saber perceptivo, digámoslo así, los otros no. Habría un escepticismo con respecto a eso si lo pensamos en términos de saber. O sea, existen pero no los podemos conocer, no los podemos ver en ese caso, digamos, ¿no?
Ahora, tal vez para otros animales que tienen otra forma de aparato perceptual, otra configuración de su sistema perceptivo, por ahí los podrían captar. Eh, es como ante la pregunta si existen otras formas de vida en el universo, alguien dijera, bueno, en el vastísimo cosmos de millones de galaxias, y millones de estrellas y de planetas y demás, tendría que haber, y la estadística seguramente tenga que ayudarnos, la probabilística, a suponer que alguna otra forma de ser, en términos de inteligencia o de vida, tiene que poder haberse dado y tiene que darse y existir, que la probabilidad no es que radicalmente cero, ¿no? Entonces, admitir ese ser, lo único que hoy todavía no hemos puesto en contacto, nuestros logos, nuestros radares, nuestros telescopios, nuestros sistemas de recepción, no han capturado nada en particular. Y un tercer tipo de escepticismo que tiene que ver entonces con la tercera instancia y con la segunda acepción de logos, que tiene que ver con el comunicar, un escepticismo que llamaríamos atenuado. El escepticismo atenuado diría, aceptamos el ser, aceptamos el saber, o sea, el logos captura el saber del ser, donde fracasamos es en el comunicar. Si hubiera una suerte de, de- de límite, de filtro, donde está perdido ese acceso al ser, aunque el ser está, el saber está, pero el fracasa en el comunicar. Pongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que cada noche soñamos, el ser del sueño existe, nos despertamos, no todo, algo de ese sueño, de ese material onírico accede a nuestro saber consciente, digámoslo así. Ahora, cuando nosotros intentamos comunicarlo, sabemos que estamos ante un retazo, ante un fragmento, y probablemente muy diluido, y con las dificultades también de que el lenguaje traduzca esa suerte de película carnavalesca que sucede en el momento lírico e incluso en el recuerdo de ese proceso. Sabemos que cuando ponemos en el lenguaje, fracasa el traslado del ser del sueño y de lo que incluso lo que nosotros sabemos del sueño, ¿no? Sería entonces un escepticismo atenuado, ese, como puede pasar con otras cuestiones. Eh, Algo muy bonito que se podría parafrasear de muchas maneras es lo que sucede con el tiempo. La frase, esa hermosa frase de San Agustín que dice, cuando no me preguntan qué es el tiempo, sé qué es el tiempo, pero cuando me lo preguntan, es decir, me piden que yo lo explique, ya no sé qué es el tiempo, ¿no? Expresaría algo así como ese escepticismo atenuado, ¿no? Hay un ser del tiempo, hay un saber del ser del tiempo. El problema es que cuando lo comunicamos, como arena en nuestras manos, se escapa, se escabulle, nos quedan pequeñas, ¿no? Partículas, ¿no? Pero esa arena, ese desierto desaparece de nosotros. Claro, esto tiene implicancias, de luego, de diversa índole. Ahora, ¿qué es la novedad interesante? ¿Qué es la propuesta interesante de los sofistas? Es invertir esta dinámica, ¿no? Esta dinámica que, digamos, propongamos esta figura descendente, ser, saber, comunicar. Los sofistas la invierten. El problema no sería qué es el ser y cómo saberlo, sino comunicar. Que el efecto es comunicar. Que el problema de la verdad no es tanto capturar el ser, usarlo y después comunicarlo, sino que el acto comunicativo, el ejercicio del lenguaje y sus técnicas y sus dispositivos, tiene la función no de comunicar, sino de establecer, de algún modo de crear, saber y saber de un presunto ser. Y ante la necesidad, digamos así, más psicológica, diríamos, para seguir un poco al tono de los sofistas, más que metafísica o ontológica, el problema del ser es un problema psicológico. Necesitamos creer en algo y queremos querríamos que esa creencia fuera realmente el ser. Necesitamos argumentos que se impongan, ¿no? Y el sofista sabe en su escepticismo que no existe tal cosa, pero hay una necesidad de creer.
Y el sofista va a saber argumentar, va a saber procesar mecanismos a través de los cuales, hablando con el ejercicio del lenguaje, puede hacer saber a otros qué sería ese ser. Él sabe que ese ser no existe, pero con sus mecanismos los puede imponer, ¿no? Vamos a poner un caso, el famoso caso de Gorgias, el gran sofista Gorgias, que él, entre comillas, sabe que Helena de Troya no sería eh, otra cosa que culpable de la guerra de Troya, o por lo menos la tradición, a partir de la mitología en Grecia, establece que la gran, la gran causante de la desgracia de 10 años de guerra entre aqueos, griegos y troyanos ha sido digamos así, la supuesta, el supuesto rapto de Helena, pero Red se fue, se va enamorada, en fin, ¿no? Y bueno, y cuando se descubre que se va enamorada y no fue raptada, sino que va por sus propios medios y por sus propias inquietudes, digamos, por sus propios deseos. Es más, cuando van los griegos a rescatarla, ella no pretende nada de eso, está bien donde está, se enamoró de Alejandro Paris, el troyano. Bueno, se convierte en la mujer más repudiada de la mitología griega, usó su belleza en forma escandalosa para enamorar a todos los hombres, todos esos reyes griegos que van a rescatarla son todos enamorados que conjuran entre ellos ir a rescatarla, ¿no? Eh, bueno, Gorgias se encarga, sabe que eso es bueno, que lo que está dado así, la traición de Helena, pero Gorgias dice, yo voy a hacer un discurso, utilizaré las estrategias de la persuasión, de eso se trata, la persuasión como intentos del lenguaje para comunicar de un modo efectivo ciertos argumentos, ciertos razonamientos, ciertas demostraciones, además lo dicen estos términos, Gorgias, que hagan saber la inocencia de Elena. Entonces, bueno, este movimiento, fíjense, es inverso, ¿no? No es el movimiento de es inocente, conocemos que es inocente, comunicamos que es inocente. No, no. La estrategia del lenguaje va a argumentar para que ahora todos sepan y crean, digamos, saber y creer, ahí están muy cerca, ¿no? Para los sofistas, un supuesto ser que sería el ser de la inocencia de Elena. Y bueno, y realmente es notable, es muy astuto, es muy eficaz eh, en mostrar los mecanismos de la persuasión. Persuasión que de algún modo implicaría tres técnicas. Una técnica es la oratoria, entendida en un sentido particular como las técnicas vinculadas, las prácticas vinculadas a un uso adecuado del lenguaje, un uso escénico del lenguaje, un uso ligado a la entonación, a la verbalización, a la puesta en escena, al uso, ¿no? De los silencios, del tono, de la expresividad, con el objetivo de captar a un auditorio. Esto es muy importante, pensemos, las técnicas de oratoria, muy importantes para que te escuchen, ¿eh? Esto va a redundar mucho después en la vida de la poli, digamos, es muy importante que te escuchen los que te van a votar, ¿no? Y hay que evitar una serie de tics, de trabas, de problemas, como por ejemplo, no sé, el tartamudeo. A todo esto, un gran orador en Grecia, Demóstenes, era tartamudo, se ejercita con piedras en la boca para eliminar este tic, esta traba, este vicio, y se convierte en un gran orador. Pero es un aspecto más bien formal, no hay contenido aún aquí en la oratoria, ¿no? Una segunda técnica es la retórica, entendida en un sentido muy puntual, que es un uso particular del lenguaje en función de no solamente capturar la atención, como hace la oratoria, sino captar la adhesión, capturar la voluntad de ese público, esa audiencia, eh, y donde depende mucho cómo se organiza el discurso, ¿no? Pongamos este ejemplo. Habitualmente se dice, bueno, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. ¿Qué es preferible? Decir primero la buena o la mala. Entonces, bueno, digamos primero la mala para que después la buena tenga un buen sabor, ¿no? Eh, y me dice, bueno, mira, la mala noticia es que la inflación fue del 100%. Y la buena, ¿cuál es? Que aumentaron tu sueldo un 50%. Dicho así, no hay buena noticia, pero la mala se comió a la buena. O sea,
En todo caso, si una persona de recursos humanos tiene que dar esa noticia, es una sola noticia que es mala, pero bueno, supongamos que alguien, un buen sofista te diría, "Mira, primero decir la buena, en realidad, invertir el discurso. Primero decir la buena, el enorme esfuerzo que han hecho por mejorar el sueldo un 50%, esto, ¿no? Y después decir que bueno, que los costos han variado en forma interanual un poco más, el 100%. Tal vez no estás mintiendo, pero la forma de presentarlo, o sea, aquí en este caso conviene retóricamente invertir, decir primero la buena noticia, entre comillas, y después la mala. Convendría entonces retóricamente establecer un orden particular, dependiendo cuál de las dos noticias es más relevante. Si la mala es más relevante, decirla al final. Si la buena es más relevante, decir la buena al final, quizá. Entonces, no hay un orden establecido, sino un orden retórico en función de de las contingencias del lenguaje, las contingencias del auditorio, las circunstancias, la índole de las posibilidades argumentativas, etc. Y en tercer lugar, sí, la disciplina que dio nombre a este movimiento, que es la sofística. Es decir, la sofística tiene que ver con la capacidad de argumentar. Y de argumentar, pensando esto que habíamos dicho antes, en términos de Borges, teniendo argumentos demoledores. No se trata de encontrar la verdad, se trata de encontrar siempre desvíos para fundamentar, para desmitificar los argumentos del otro, para ponerlos en consideración, para dejarlos fuera de juego, para de algún modo, ¿no? eh, atribuirles un grado de duda. En ese sentido, bueno, por ejemplo, unas técnicas sofísticas tienen que ver con el uso particular de las falacias, ¿no? Estas formas de pensamiento que pueden parecer verdaderas si son falsas o pueden parecer falsas aún siendo verdaderas, digamos. Estos juegos de falacias de unos con otros, ¿no? Entonces los sofistas van a hacer un movimiento, ¿no? Liderados o centrados en estas dos figuras de Gorgias y Protágoras, y hubo otros, ¿no? Tal vez particulares como Antifonte. Ahí en el texto de Néstor Cordero pone Antifonte en un lugar muy particular porque acepta que en algún lugar hay verdades, como por ejemplo en la naturaleza. Habría en la naturaleza ciertos principios, ciertos mecanismos, hoy diríamos ciertas leyes, que parecen ser regulares y que no dan motivo a relatividades, ¿no? Pero bueno, en la polis, ¿no? Eh, Gana la persuasión, la retórica, la oratoria, la sofística. Desde luego después vendrá el pensamiento de Sócrates, que tendrá otra visión con la mayéutica, vendrá otra perspectiva con Platón, desde luego propiamente dicho, que tendrá a los sofistas como grandes rivales, pero grandes rivales que tienen la condición esta, ¿no? Grandes rivales que hacen mejores a los adversarios, ¿no? Si Sócrates fue grande fue porque tuvo grandes adversarios con los cuales cotejar como fueron los sofistas.